Le damos la bienvenida al moderador Fernando Quijano y al importante grupo de panelistas que lo acompañan. Los invitamos a la tarima. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los asistentes al Congreso y a este importante panel. Muchas gracias al doctor Nariño por esta invitación y vamos a tratar de enfocarnos un poco, hacerle la tarea al doctor Nariño de cómo es el cuento de la reindustrialización en un sector que tradicionalmente ha sido industrial y cuáles son sus ideas. Pues obviamente tenemos las dos posturas bien importantes del director de planeación, de la viceministra y obviamente cómo lo interpreta el doctor Bruce, que ha venido, digamos, pensando y debatiendo mucho este tema, que es una de esas palabras presuntuosas que funcionan muy bien en PowerPoint, que se llama la reindustrialización. Pero pues obviamente no me perdonaría, doctor Bruce, si teniendo el personaje noticioso del día, el doctor Jorge Iván, no me meto a que un poco nos aclare, nos explique ampliamente cuál es el tema de la regla fiscal. Toda esta mañana lo he dicho en la radio y lo vemos ya en redes sociales, que periodísticamente dicen, no, es que reculó el doctor Jorge Iván porque no es que vaya a revisar la regla fiscal, sino que estaba hablando en términos de largo plazo. Y obviamente, escuchándolo esta mañana, el doctor Jorge Iván decía, mire, lo que pasa es que lo que estamos es trabajando a que el papel de planeación nacional no sea solamente el tema de las regalías, sino que quien debe estructurar a largo plazo los grandes planes nacionales, como su nombre lo indica, es planeación nacional. Le voy a dar 3 minutos, doctor Jorge Iván, para que nos cuente su idea de regla fiscal y en qué vamos. Gracias, Fernando. Muy buenos días. Sí, el primer punto, Fernando, es decir, este gobierno, como lo ha dicho el ministro Bonilla, el ministro Campo, respetará la regla fiscal. Yo creo que este es un primer punto fundamental. El segundo punto que toca, Fernando, tiene que ver un poco con el papel de planeación nacional. Yo he dicho varias veces, desgraciadamente planeación se convirtió en una especie de secretaría del Ministerio de Hacienda. Y lo que nosotros hemos tratado durante este año es de volver a recuperar la planeación en la concepción de Lleras. Entonces simplemente estamos diciendo, mire, a nivel internacional hay un debate crucial sobre cómo vamos a financiar la transición energética. El tema de impuestos al carbono no es suficiente. Nordhaus dice, mire, si quisiéramos efectivamente transformar las relaciones factoriales en las empresas, necesitaríamos impuestos al carbono de 200, 250 dólares tonelada. Todo eso exige financiaciones alternativas. Y lo que he dicho yo, Fernando, es que planeación tiene que abrir debates que ya se están planteando a nivel internacional. El Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de bancos, está diciendo tenemos que repensar las finanzas internacionales, la función de los bancos centrales para ver cómo financiamos la transición energética. Hay un documento, y con esto termino, Fernando, que publicó el Banco de Pagos Internacionales hace 3 años, que se llama el Cisne Verde. Les recomiendo a ustedes que lo lean. El Cisne Verde lo que dice es, frente a los retos climáticos, frente a los retos de transformación estructural de las economías, necesitamos mecanismos de financiación alternativos y por lo tanto necesitamos repensar las funciones de los bancos centrales y la forma como estamos manejando las finanzas de los países. Entonces, yo creo que es la diferencia, Fernando, entre los dos puntos. La regla fiscal se cumple, planeación nacional lo que está haciendo es trayendo un debate que a nivel internacional
ya se está moviendo sobre cómo financiamos en el mediano y largo plazo la transición energética. Gracias, Fernando. Sí, gracias, doctor González. Viceministra, escuchando esta mañana también como para redondear esa idea, y obviamente es lo que a las personas del sector minero, oyéndolos, pues puede generarles un cierto grado de preocupación. Y es algo, el doctor Velasco, Andrés Velasco, esta mañana cuando explicaba un poco, él es quien coordina, quien dirige un comité técnico adscrito al Ministerio de Hacienda, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Son 5 personajes, esos 5 personajes incluso tienen como el mandato de velar por la regla fiscal y un poco es ponerle lupa a las finanzas del país. Y él decía que el gobierno entra en el plan de cambiar esos personajes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal con el ánimo de darle participación a unos profesores universitarios, particularmente la Universidad Nacional. Y hay el debate si el gobierno va a cambiar ese Comité de la Regla Fiscal, saca unos miembros independientes y mete profesores que son funcionarios públicos. ¿Qué hay de eso? ¿Es un poco cambios estructurales? Bueno, eso es del Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí, claro que sí. El ministerio no es que quiera cambiar a los miembros, es que nos toca cambiar a los miembros. ¿Por profesores? No, por ley. Porque No, en pero este por momento profesores. 2 personas renunciaron y el próximo año, por ley, cada 4 años cambian, entonces nos toca cambiar a 2 personas más. Entonces, cuando nos tocaba tomar la decisión, bueno, hay que cambiar a 4 personas, mandamos a unas propuestas y nos dijeron, no, ellos no se pueden porque son profesores de universidades públicas. ¿Cómo así que son universidades que las universidades privadas sí pueden tener y las universidades públicas no pueden? Entonces, ahí estábamos muy preocupados y nos dimos cuenta que, en efecto, quedó un problema en la ley. Pero el problema no es que sean profesores, sino que son funcionarios públicos. Sí, pero nosotros creemos, incluso las personas que hicieron la ley dijeron, nunca pensamos que esto fuera a pasar. No fue intencionado que queríamos sacar a los profesores de universidades públicas, sino que fue un error. Debimos haber puesto exceptuando a los profesores, funcionarios, lo que querían era que no fueran funcionarios, ¿sí? Que no fuera que la viceministra la pusieran ahí, que sería cero independiente. Entonces, lo que estamos preguntando en este momento es saber cómo se hace para que puedan ser también profesores de universidades públicas, no funcionarios, pero sí profesores de universidades públicas. Porque en verdad eso ni siquiera estaba pensado en la ley. Yo creo que eso no fue intencional, eso fue un error. Okay. Digamos, ahí chuleado el tema noticioso de la mañana, la aclaración del director de planeación sobre su idea en la regla fiscal, la aclaración de parte del Ministerio de Hacienda de cómo va a ser ese cambio en esos miembros autónomos de la regla fiscal. Y doctor Bruce, ahora sí entremos en materias. Preocupaciones que usted tenga en ese tema de la reindustrialización del sector minero y obviamente el objetivo que nos convoca este panel. Hola. Sí, ya. No, ya se oye. Yo quisiera hacer un comentario sobre la regla fiscal, si por te favor. parece, Fernando. La regla fiscal, uno tiene que acordarse bien para qué sirve. La regla fiscal no es una camisa de fuerza, la regla fiscal no es simplemente una norma que se le quiera imponer al gobierno porque sí. No, la regla fiscal es un instrumento que le sirve a Colombia a cumplir las condiciones que los mercados internacionales requieren para poder prestarnos a mejores tasas y mejores volúmenes. Eso es básicamente como haber puesto, digamos, dentro del comportamiento, haber impuesto unas reglas dentro del comportamiento en general de las finanzas públicas de Colombia que le permiten eventualmente a los mercados internacionales sentirse tranquilo con que Colombia puede ser un buen deudor y que por lo tanto los bonos que emita Colombia o los créditos que eventualmente tome Colombia van a ser correctamente repagados en el futuro. Es básicamente eso. De hecho, a mí me parece importante lo que decía la ministra en el sentido de que una viceministra no puede ser parte del comité de la regla fiscal, pero realmente cualquier técnico, persona que conozca bien, cualquier buen economista debería poder, y en eso estoy de acuerdo, debería poder ser parte de ese comité, porque ese comité al final lo que hace es como darle seguimiento a esas normas. Y no va a haber una diferencia muy grande, les quiero decir, si las personas son más o menos amigas del gobierno estando en el comité de la regla fiscal, porque al final quien realmente va a evaluar si Colombia está cumpliendo o no cumpliendo las normas va a ser el mercado, y nos prestarán o no nos prestarán. Por eso
es que yo he venido diciendo que no es una buena idea, digamos, que nosotros creamos que superar los límites de la regla fiscal o flexibilizarlos son permisos que nos damos entre nosotros, porque al final quien nos evalúa es el mercado. Al final no es una conversación que le importe mucho a los mercados, que el comité de la regla fiscal le dio permiso al gobierno de violar la regla fiscal o de flexibilizarla. Eso no le importa a los mercados, que le hayan dado ese permiso. Van a decir, tengo o no tengo la capacidad de pagar. Bueno, voy a ir ahora sí al otro tema. Bueno, yo participé… pero la viceministra sí perdón, nos quiere hacer una Yo aclaración. quería aprovechar también para decir dos cositas sobre regla fiscal y reiterar que el Ministerio de Hacienda está completamente comprometido con la regla fiscal. Siempre lo ha dicho, lo han dicho los ministros, lo he dicho yo en cada intervención que tengo, lo digo, lo ha dicho el presidente. Sí, el presidente ha tuiteado sobre eso y ha dicho, estamos comprometidos con la regla fiscal. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cambiar la regla fiscal no es tan fácil. Implica una ley. ¿Sí? Si nosotros en verdad quisiéramos flexibilizar, acabar la regla fiscal, lo hubiéramos acabado con la reforma tributaria. Es más, como lo pensó hacer Duque, ¿sí? En la reforma tributaria de Carrasquilla tenía un artículo para flexibilizar completamente la regla fiscal y no pasó, ¿sí? Porque no es tan sencillo pasar este tipo de cosas. Entonces, no es nuestra intención ahora. Tampoco creo que tenga que ser un tema completamente tabú. Yo creo que es el rol del Departamento Nacional de Planeación tener estas visiones, tener estas discusiones y yo creo que está bien. Sabe que es un tema, y para entrar en materia, doctor Jorge Iván, es que la regla fiscal, digamos, es un término muy técnico, pero es muy clásico. Digamos, una familia que es papá, mamá y un hijo adolescente, papá y mamá, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le da una tarjeta amparada con un cupo de 3 millones para sus gastos. Papá y mamá aprueban si el niño, el adolescente, va al banco, él directamente dice, amplíeme el cupo a 5 millones. Eso es como para mantener controlado los gastos del hijo. El presidente de turno no puede decir, me voy a disparar en gasto, me voy a disparar en préstamos, porque finalmente todo tiene que ser a largo plazo. Esa planeación, doctor Jorge Iván, a largo plazo, del tema pues, de sostenibilidad, de hidrógeno, de sistemas de transporte, ¿de dónde puede salir la plata? Porque yo veo este gobierno con discursos que bien hubiésemos tenido hace un año en el mes de agosto, y creo que pues, ya queda poco menos de 1000 días de gobierno y todavía están haciendo planteamientos. ¿De dónde saldrán esos recursos para la reindustrialización del país, para financiar la transición energética? ¿Qué han pensado? Lo primero, Fernando, es que el plan de desarrollo sí tiene esa perspectiva de largo plazo. El plan de desarrollo, al llamar la atención sobre la importancia de la geografía, sobre la importancia del ordenamiento del territorio, sobre la relevancia de la transición energética, está proponiéndole al país un camino de mediano y largo plazo. Yo me imagino que el próximo gobierno no puede decir que estos grandes puntos que plantea el plan de desarrollo no son pertinentes. Entonces yo sí creo que hay un camino de largo plazo. Yo no me imagino que el próximo gobierno diga que el ordenamiento del territorio no es relevante, o que la transición energética no es relevante, o que la convergencia regional no es relevante. Yo creo que esos temas están ahí. Ahora, desde el punto de vista financiero, después de la COP26, después de Belén de Pará, con todas las discusiones internacionales sobre financiación, yo creo que sí hay un llamado a que tenemos que plantear los instrumentos financieros, que tenemos que buscar instrumentos financieros. Entonces, es muy importante lo que está pasando con los bancos. Nosotros firmamos hace mes y medio con el BID un programa de financiación para recuperación de la Amazonía, una carta una reflexión sobre cómo podría ser mecanismos alternativos de financiación. Entonces yo creo que sí hay una preocupación a nivel internacional por mover recursos que permitan efectivamente recuperar los bosques, recuperar el Amazonas y avanzar hacia la transición energética.
Entonces yo creo que este es un tema de largo plazo. Como digo, los impuestos al carbono no son suficientes, hay que buscar otras alternativas y creo que en eso estamos. Señora viceministra, el presupuesto del próximo año en Colombia son 500 billones de pesos, solamente de intereses de deuda creo que son 77, 78 billones y obviamente el gobierno tendrá planeado cómo va a financiar todo ese tema de, digamos, lo prioritario en este momento es la transición energética, que sabemos qué es, no se ha presentado el cómo, pero no sé si el Ministerio de Hacienda ya le haya echado números a mediano plazo y a largo plazo cómo va a financiar ese tema o se puede dejar para el siguiente gobierno. La semana pasada se presentó el Plan de Transición Energética Justa. Lo que se tiene en este momento son las metas de transición, lo que falta es precisamente ese análisis financiero de dónde se va a sacar los recursos para esto. Sin embargo, sabemos que se espera que buena parte de estos recursos sea de inversión privada, no solamente inversión pública. ¿Sí? De parte de inversión pública, pues nosotros ya estamos organizando a ver cómo podemos hacer para financiar esta transición. Y la agenda internacional de gobierno ha sido muy amplia para intentar ser líderes y buscar en verdad financiamiento externo, tanto privado como público, para la transición en Colombia. Y creemos que en eso estamos avanzando muy bien con varias propuestas. El presidente Petro ha hablado de un grupo de expertos que va a analizar esta relación entre clima y entre financiamiento para ver cómo podemos buscar nuevos recursos a nivel internacional. O sea, no toda, mi conclusión, no todo es financiamiento público, también hay financiamiento privado y no todo es financiamiento nacional. También estamos pensando en alternativas importantes internacionales. Doctor Bruce, el tema, digamos, de financiación de todos esos planes tan a largo plazo que tiene este gobierno, ¿sí le quedan claro? ¿Sí ve los focos de recurso, transición energética, reindustrialización, organizar las regiones en torno al agua, como es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Ve que hay los recursos? Fernando, a mí me gustaría, de lo que me has preguntado ahorita, que fue un poco también de lo que me preguntaste en la pregunta anterior, que no respondí porque hablé de lo otro, hacer una mención al tema de la reindustrialización y me voy a concentrar por ahora en eso. No hay la menor duda de que es muy interesante cuando un gobierno trata de plantear una ruta alrededor de estrategias que puedan generarle crecimiento económico al país. Cuando hubo la idea de sacar el plan de reindustrialización, además del cual la viceministra hizo parte porque estaba en ese momento el Ministerio de Comercio y de Industria, a mí me generó, digamos, como gran ilusión que efectivamente nos pusiéramos en la tarea de hacer un ejercicio de tratar de plantear una ruta de largo plazo. A mí me parece que lo que se hizo estuvo bien, pero sin duda alguna, digamos, es todavía incompleto. Y a uno le preocupa que no solamente sea incompleto, sino que no sea completamente articulado con todas las necesidades de todo lo que se necesita. ¿A qué me refiero? Estás mencionando el tema de la financiación. ¿Cómo logra uno en el largo plazo realmente hacer que esa ruta sea una ruta sensata? Primer punto, una ruta realizable, una ruta sostenible en el largo plazo. Y voy a decir, en Colombia tenemos un problema que no es menor y es el hecho de que casi siempre nos referimos a planes de desarrollo de 4 años, porque eso es lo que dice la ley además y porque eso es lo que en principio puede hacer un gobierno, pero eso no termina siendo suficiente para que un país defina su vocación, no termina siendo suficiente para que podamos definir una ruta de largo plazo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, estamos ya en el segundo año de gobierno y en este momento estamos pues armando unas comisiones, generando un grupo de expertos, vamos a tener resultados seguramente el año entrante, entonces ya vamos por el segundo año, nos queda faltando 1 año y medio y elecciones y se acabó el gobierno. Entonces, en realidad, para poder tener una ruta de largo plazo, no tenemos que tener, ahí sí es verdad, digamos que una decisión colectiva, una decisión de sociedad hacia dónde queremos ir. Y estoy mencionando esto porque me gustaría, digamos, alinear esto con la discusión sobre minería y alinear esto con la discusión sobre hidrocarburos. Colombia necesita realmente tener en este momento una visualización de para dónde vamos económicamente en el largo plazo.
¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es la Colombia que queremos en el año 2030 y cuál es la Colombia que queremos en el año 2040? ¿Y qué papel juega cada uno de los sectores en esa ruta? Y lo digo porque es que a mí me parece que los minerales o la minería y los hidrocarburos juegan un papel fundamental, porque son, entre otras cosas, nuestros grandes financiadores y nuestras grandes fuentes de recursos, nuestras grandes fuentes de generación de recursos, por ejemplo, en las regiones, que sabemos que son cerca de 6 billones de pesos los que se pagan en términos de regalías para las regiones. Para cualquier plan que uno vaya a hacer a largo plazo, de crecimiento o de desarrollo económico, no el Plan Nacional de Desarrollo, sino el del año 2030 y el 2040, hay que establecerle una ruta a todos los sectores, hay que establecer la financiación que tú planteas, lo acaba de decir la viceministra, muy importante, qué papel juega el sector privado y la financiación del sector privado en ese plan. Voy a hacer un comentario que espero no molestar con esto a mis compañeros de panel, pero para eso hay que crear las condiciones para que el sector privado pueda invertir y quiera invertir y sea un buen socio de esa idea general del Estado, de esa idea general de la comunidad. Y más. ¿Sí? Porque claro, nosotros estamos listos, todos los que están sentados en este momento en este salón están listos, y los que están sentados en los otros salones de los otros gremios y los que están en FENALCO en este momento en Cali están listos a trabajar, pero necesitan poder saber que primero que somos unos socios aceptables, es muy bueno que lo haya dicho viceministra en el sentido de que hay incluidos sin duda alguna privados dentro del plan de largo plazo, pero necesitamos las condiciones para poder generar más inversión, para poder generar mayor actividad y para sentir que este es un lugar en el cual queremos estar y somos bien recibidos. Cuando uno escucha, doctor Bruce, al doctor Álvaro Pardo esta mañana, ayer en su discurso o en su presentación, él habla mucho de fijar unos nuevos pilares de desarrollo, una nueva concepción del sector minero y ningún sector más largoplacista que el sector minero, que obviamente no necesita cuestión de 2 años, de 18 meses, sino que realmente es un proyecto a largo plazo. Y es que como que deja en el ambiente que el gobierno es el que va a decir dónde se explota, qué se explota, cuánto se exporta y se le pone una regla fiscal, una regla minera a esas exportaciones. ¿Usted lo percibe así? ¿Que hay un gobierno muy con cierta tendencia planificador? Claro, yo debo decir que claro que las autoridades tienen la posibilidad de regular lo que sucede en el país, eso lo dice la Constitución, eso está en todo nuestro ordenamiento, digamos, jurídico, claro que sí, eso es cierto, pero también es cierto que esto al final termina siendo un esfuerzo conjunto. Es también